Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros. El día de hoy están en uno de mis videos favoritos del año. Voy a hablar de mis libros favoritos del 2022. Arranquemos ya de una vez. Voy a empezar con uno de los últimos libros que leí este año además, que se llama Un verdor terrible, que fue escrito por Benjamin Labatut. Además, qué gran apellido, ¿no? Labatut. Ya, es todo. Listo, léanlo, está bueno. Un verdor terrible es un libro que, a ver, mezcla un poco la ficción con la realidad, con la no ficción. Habla de algunos descubrimientos científicos. El primer capítulo fue mi favorito, que se llama Azul de Prusia. Habla un poco sobre el descubrimiento de este color. Ya saben que antes los colores pues hacían todos como de forma natural y el azul era difícil de conseguir, era costoso. Pero se descubrió una manera de hacerlo más barato y era un azul muy lindo, entonces pues se comercializó un montón. Luego, este mismo azul de Prusia se utiliza para crear un superveneno y ese veneno mata a muchísimas personas. Esto es una realidad. El libro se desarrolla en gran parte durante la Segunda Guerra Mundial, entonces pues descubres que esta cosa que era tan bella como el azul de Prusia se utilizó para matar a muchas otras personas. Entonces sí tenemos como esta relación entre la belleza y la muerte, lo lindo y lo malo. Es un libro que también tiene como algunos chismes ahí científicos, el cómo Einstein peleaba con otros científicos, hablamos del gato de... Nunca sé cómo pronunciar el apellido. ¿El de Alicia Schrödinger, en el País de las Schrödinger Maravillas? explora pues sí muchas cosas científicas que no podría replicar y hablar de ellas, pero el conocerlas como de esta forma tan amena, sin tanta teoría científica, sino más bien del lado del chisme, está cool. Pero igual mi parte favorita fue como esta primera que habla sobre el azul de Prusia y la guerra mundial y el veneno y el cómo pues muchos comandantes, soldados y demás nazis se suicidaron para pues evitar que los atraparan. No sé, como esa primera parte me pareció muy interesante. Ahora, el azul de Prusia lo usaban también, bueno, lo usaron muchos pintores, entre ellos uno que se llama Hokusai. Hokusai es esta persona que pintó estas olas que seguramente conocen, las han visto en algún momento de la vida. No sé si están ensayando o están grabando. Estamos grabando, pero no pasa nada. Y esto nos lleva a otro de mis libros favoritos, que se llama Me llamo Hokusai, de Cristian Peña. Ganó el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2014 y creo que es mi poemario favorito de toda mi existencia. Se llama Me llamo Hokusai, claramente por este artista. El poemario empieza con un poema en verso, como seguramente a los que están acostumbrados, un poema largo que después se va como tomando algunos versos como introductorios a otros capítulos y esos capítulos ya vienen como en poesía en prosa. No sé si me estoy explicando bien, pero no importa lo que les diga, este es un libro que tienen que leer sí o sí porque lo van a disfrutar. Es un libro que empieza hablando sobre justo los colores también. Habla del azul, habla de las olas de Hokusai, ¿no? Y esto lo relaciona a la muerte, al ahogamiento, al morir porque te ahogaste, porque las olas llegaron a tu vida y te destruyeron. La primera frase que me gustó dice, aprender a nadar es fácil, cualquier cosa es fácil si se tienen agallas. Los peces tienen agallas, los hombres miedos. Y habla sobre cómo los cuerpos que mueren en el agua flotan, pero no flotan hasta que tienes tus pulmones llenos de agua, o sea, no es algo que pasa inmediatamente. Y después de flotar, te ahogas. El único trabajo de los muertos es hundirse. No sé, habla de la muerte de una forma como muy cruda, pero pues usa la poesía para embellecerlo un poco. Luego vamos avanzando y seguimos hablando como de los colores. Por ejemplo, acá dice, ¿por qué para hablar de una herida es necesario el rojo? Y me gusta como cuando escribimos o cuando hacemos cine o cuando, yo qué sé, cuando se hace arte, el rojo siempre está ahí representando la herida. Y de nuevo es un libro que habla mucho de los colores y del dolor y de la muerte. Por ejemplo, aquí habla de cómo se está muriendo este personaje, ¿no? Y dice, con el último aire que aún me queda, quiero recordarte que cada cosa nuestra es tuya. Tus libros, tus perros, tu familia, tus hijos. Ahora ya nada puede ser de otra manera. Estoy muriendo. O sea, todo lo que construimos en familia durante, no sé, los 20 años que estuvimos juntos, ya no son nuestros, ahora son tuyos porque yo ya no estoy.
incluso nuestros hijos, que nacieron porque tuvimos relaciones sexuales, ¿qué? Ya no son nuestros, son solamente tuyos. Yo ya no estoy, ya no existo, ya estoy muerto. De nuevo, me parece muy crudo, pero lindo. Yo lloré muchas veces con este libro. Uno de mis favoritos también fue Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Yo no lo esperaba porque es un libro muy popular en TikTok y lo que leen las personas en TikTok, sobre todo lo que me sale, no son libros que suelo leer o que me suelen gustar, pero este me fascinó. Me gustó mucho porque los personajes están muy bien construidos, la historia también. Nada pasa gratuitamente, todo sucede por una razón. Y además es uno de estos libros que no puedes dejar de leer, que te atrapa al final del capítulo y quieres empezar otro y otro y otro y otro. En este libro tenemos a Evelyn Hugo, una artista, una actriz de cine que quiere ser famosa a toda costa. Entonces, pues se va acostando con personas y sus relaciones que va teniendo a través de la vida son para obtener ciertos beneficios. Por eso, pues se casó tantas veces. Pero, pues solo tiene un amor verdadero, pero pues su ambición es como mucho más grande que el amor. Entonces el libro básicamente es como esta batalla entre lo que quiero y a quien amo. Que creo que no debería ser una batalla, creo que las dos cosas deberían de fluir, pero bueno, en este libro no pasa así. Entonces justo es como ir descubriendo su relación y su trabajo y cómo va llegando a los lugares a los que llega. Otro de mis libros favoritos fue El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Es un ensayo en el que habla sobre la salud mental, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el suicidio y relaciona todo esto a la creatividad, al ser artista, al ser escritor. Me gusta por varias razones. Una de las principales es porque es un libro con el que descubro a muchos otros autores. Al ser un ensayo rescata muchas frases de otros escritores o científicos o psicólogos o lo que sea, y eso me ayudó como a conocer muchos puntos de vista, lo cual siempre se agradece. Me gusta también porque yo soy un escritor y ella hablaba mucho de los escritores y el cómo crean, habla mucho como del perder la inocencia y de cómo el perder la inocencia te vuelve artista de alguna manera. Por ejemplo, aquí hay una frase que dice, que no es de ella, es de otro autor: crear es no llorar más lo perdido que se sabe irrecuperable. O sea, el escribir o el crear arte, es hacer algo de ese dolor o de esa pérdida que pues ya es una pérdida, ya no puedes recuperar lo que perdiste. Es como la forma de hacer las paces con tu realidad. Y me gusta porque yo hago las cosas que hago básicamente por el dolor o por la pérdida o por emociones que estoy sintiendo. Y es como grato el conocer el punto de vista de otra escritora, sobre todo de alguien que lleva muchos años haciendo lo que hace. Por ejemplo, acá dice: dejé de tener crisis de terror y de despersonalización cuando justo después de sacar mi primer libro, es decir, cuando empecé a publicar ficción de manera habitual, justo después de que empezó a publicar ficción. Y ella dice: si no lo publicas, tampoco posee el mismo efecto estructurante. La combinación salvadora es escribir ficción y publicarla. Es decir, que te lean, que los otros la comprendan y la acepten. O sea, ella dejó de tener estos ataques cuando publicó ficción, porque se sentía comprendida, se sentía abrazada, y creo que eso es lo que buscamos todos. Entonces, esto también de no solo basta con escribir y crear, sino es necesario compartir. Creo que es un gran consejo para todas esas personas que tienen miedo de hacer lo que hacen y de mostrarse honestas y abiertas y saberse vulnerables. Entonces, no solo me gustó porque siento que aprendí mucho, sino también porque me parece que es un recordatorio necesario del por qué hacemos lo que hacemos y del por qué hay que dejar el miedo de lado muchas veces. También me gustó mucho Pura Pasión de Annie Ernaux. Es un libro en el que habla de cómo toda su vida gira en torno a un hombre. Ya hablé de este libro en los últimos videos, pero entonces siento que a veces repito cosas, pero básicamente es un libro muy cortito, es su propia experiencia con este romance y de cómo a veces perdemos la cabeza por alguien, ¿no? Y todo lo que hacemos es por esa persona y para esa persona, de cómo las frases que leemos en un libro llegan a nosotros por la herida que tenemos que esa persona nos dejó, y el libro no es más que frases con las que conectamos. O sea, no importa la trama, solo importa las frases que hacen un reflejo de lo que yo estoy viviendo. No sé si tiene sentido lo que les estoy diciendo. Este libro también me gustó mucho y me interesa porque ella escribe autoficción, o sea, toma su realidad y escribe sobre ella. La autoficción siempre ha sido vista como hacia abajo, como no literatura, como algo que no vale la pena, pero pues Annie Ernaux ganó el Nobel, entonces creo que eso demuestra que es algo que sí tiene valor literario. Y por ejemplo, aquí tiene una frase
Yo escribo mucho también como autoficción, ¿no? Entonces por eso me interesa como conocer el tema, explorarlo, estudiarlo. Y aquí dice ella hablando sobre el que está escribiendo sobre este hombre y sobre lo que siente y se siente un inútil porque no es un ser inteligente cuando está pensando en él. También habla de cómo eventualmente va a publicar este libro, ¿no? Y dice, no siento ninguna vergüenza por anotar este tipo de cosas. Y ello se debe al lapso que media entre el momento en que se escriben, cuando soy la única que las ve, y el momento en que la gente las leerá, y que, me da la impresión, no llegará jamás. Hasta entonces puedo tener un accidente, morir, puede estallar una guerra o una revolución. O sea, ella está escribiendo esto y no tiene miedo y no tiene vergüenza, porque quizá nunca se publique. O sea, lo ve tan lejano que siente que está como escribiendo solamente para ella. Pero si el libro se publicara al día siguiente, quizás sí tendría miedo y quizás ese libro nunca se publicaría, ¿no? Y creo que es lo que me pasa a veces. Yo sé que cuando escribo algo, ese libro será leído y será leído por mis papás y por mi familia y por mis amigos, pero lo veo tan lejano que no me doy la oportunidad de pensar en eso. Otro de los libros que me gustó este año fue Tu lengua en mi boca, de Luisa Reyes Retana. Este es el segundo libro que leo de ella. El primero también me gustó muchísimo. En este libro tenemos a la protagonista, se le muere su tía, entonces ella quiere llevar las cenizas a un lugar. En este road trip se encuentra con un grupo de poetas que arman una fogata, toman cheve y leen poemas. Y escriben poemas y leen también lo que escriben. Me gustó porque es una novela que habla de la poesía y de cómo, a pesar de que estas mujeres no tienen educación literaria ni cultural, les gusta leer poesía y les gusta, o sea, no tienen esta educación como oficial, como lo que se acostumbra, ¿no? Pero aún así leen y estudian estos poemas por su cuenta. Y cómo ellas no necesitan de esta escuela ni de como otros puntos de vista, digamos, para compartir lo que ellas sienten, lo que piensan, lo que viven. Me gusta como la visión que se tiene de la poesía en este libro. Además, yo creo que soy una persona muy fiel a los autores. Leo algo de alguien y sé si me va a gustar lo que sea que hagan después o no. Y desde que leía a Luisa Rey de Ratana sabía que me iba a gustar, como me gusta mucho su estilo y sabía que me iba a gustar lo que sea que escribiera en un futuro y pues no me equivoqué. Es un libro que súper recomiendo. Y por último, otro de mis libros favoritos fue All the Light We Cannot See. Este libro es muy gordo, se desarrolla durante, me parece que la Segunda Guerra Mundial, o la primera, seguramente la segunda, porque todo se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a varios personajes, pero a mí me gusta sobre todo la historia, que al final todo se conecta, pero me gusta la historia de esta niña que queda ciega muy joven y además pues tiene que crecer como en este entorno caótico porque hay una guerra allá afuera, ciega, ¿no? Y su papá le hace como una maqueta de la ciudad para que se aprenda las calles y las vueltas y a dónde ir, y me pareció como algo muy lindo. Y creo que eso es como justo la chispa de este libro, que se desarrolla en este entorno tan caótico de guerra, de destrucción, de muerte, pero los personajes siempre muestran esta chispa, esta amabilidad, esta calidez, que al final básicamente el libro es eso, demostrar que en medio de todo el caos puede haber luz. Creo que quizá por eso se llama así, toda la luz que no podemos ver. O la luz que no puedes ver, en español se llama el libro. Eso, a veces estamos en un momento oscuro y sentimos que no hay luz, pero siempre hay luz. En este caso son los personajes. Son personajes encantadores, entrañables, que hicieron por completo este libro y es por eso que me gustó. Básicamente por ellos, porque la verdad es que las tramas que se desarrollan durante las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, no me suelen gustar porque estoy como fastidiado. Siento que muchas cosas suceden durante ese lapso de tiempo porque sí es como un proceso fascinante de alguna manera, pero ya, o sea, basta. Escriban sobre otras cosas, váyanse al futuro o al pasado o en el presente, pero ya no quiero leer cosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, este libro me demostró que a pesar de que sea un lapso de tiempo muy explotado, aún se pueden contar historias interesantes y diferentes. Además, este libro o el autor gana el libro, ¿no? No lo gana el autor gana el premio, no lo gana el libro. Ganó el Pulitzer. Entonces, pues les dejo el dato por si les llama la atención. Y sobre todo si quieren leer algo más extenso, porque casi todos los libros de los que les hablé son libros muy breves, este sí es gordito. Y pues nada amigos, esos fueron los libros que leí durante el 2022 y me gustaron muchísimo, todos ellos súper recomendados. Si ya leyeron alguno, cuéntenme acá abajo si les gustó, si no les gustó, si quieren recomendarme alguno para agregarlo a mi lista de próximas lecturas, también lo agradezco un montón. Yo me voy, les mando besos, abrazos
y les deseo un 2023 muy lindo.